Amada Iglesia, les saludo en el amor del Señor. Paz a todos ustedes, hermanos. En esta tarde, hermanos, que Dios en su misericordia nos permite congregarnos en este lugar para alabar, bendecir su nombre, para meditar en su palabra. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, y que a partir de una porción de ella, hermanos, específicamente la segunda sección de este capítulo, del capítulo 5, podamos hoy reflexionar en esta tarde. Repito, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. La sección que hoy vamos a revisar, hermanos, será a partir del verso 11. Y vamos a tener, hermanos, la lectura hasta el verso 21, que es el cierre del capítulo. Y quiero invitarles a que me ayuden a leer y, bueno, rogarles una vez más que se pongan de pie y que me ayuden a leer alternadamente, hermanos, esta sección de la palabra a partir del verso 11, así, hermanos, alternadamente hasta cerrar en el versículo 21. Y quiero invitarles a que ustedes inicien esta lectura en el verso indicado y así uno a la vez hasta el verso 21. Si están ahí, quiero suplicarles que inicien la lectura de esta porción de la palabra. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios no es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No recordamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si andamos locos es para Dios, y si somos muertos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún sí a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que la promesa en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Gracias. Un par de hermanos vivían juntos y en armonía durante muchos años. Ellos tenían una granja y a pesar de que vivían separados, trabajaban juntos con todo lo que requería el trabajo en la granja. Un día tuvieron un conflicto serio. Era el problema más grave después de 40 años de convivir como hermanos y de cultivar hombro a hombro sus diferentes parcelas. Compartir maquinaria e intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio.
Una mañana alguien llamó a la puerta del hermano mayor. Al abrir la puerta encontró a un hombre que le dijo: estoy buscando trabajo por algunos días. Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso. Sí, dijo el hermano mayor, tengo un par de trabajos para usted. Mire, al otro lado del arroyo vive mi vecino. Bueno, en realidad es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera que nos unía, pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Él pudo hacerme esto para enfurecerme, agregó seriamente el hermano mayor, muy enojado. Pero yo le voy a hacer algo mejor. ¿Ve usted aquella pila de maderos junto al granero?, le preguntó al carpintero. Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo: creo que comprendo la situación. El hermano mayor le ayudó al carpintero a recoger todos los materiales necesarios y dejó la granja toda la tarde para ir al pueblo a realizar algunos menesteres. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado el trabajo. Al mirar, el granjero quedó con los ojos completamente abiertos y su quijada cayó de asombro. No había ninguna cerca. En su lugar, el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, que es su hermano menor, vino desde su granja y, abrazando a su hermano mayor, le dijo: eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente, después de todo lo que te he dicho y te he hecho. Estaban en su reconciliación los dos hermanos, cuando vieron que el carpintero recogía sus herramientas. No, espera, quédate con nosotros un par de días más. Tengo varios proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría, respondió él, pero tengo muchos puentes por construir. Se dio la vuelta y se fue. En esta tarde, hermanos, yo quiero reflexionar con ustedes y hacer una invitación muy cordial a la luz de la palabra de Dios, que tiene que ver con construir puentes, y dicho en letras y en palabras del apóstol Pablo, que tiene que ver con asumir el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, que es la sección que acabamos de leer en la carta del apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, es una tarea de toda la iglesia que presume ser la iglesia de Dios. Esta tarea surge del producto de la experiencia del nuevo nacimiento y de la nueva vida en Cristo Jesús. Somos llamados, al igual que nuestro Maestro, al igual que Jesús, a ser agentes de reconciliación en todo lo que somos, en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Según la carta, hermanos, que acabamos, y la porción del texto que acabamos de leer, tomando su contexto, el apóstol Pablo está, hermanos, defendiendo su apostolado. Ya sin duda recordaremos algunas referencias de las escuelas sabáticas cuando abordábamos este tema, o este libro, o carta, del apóstol Pablo a los Corintios, y recordamos que una de las situaciones con las que Pablo tiene que afrontarse en su ministerio es precisamente a varios grupos, si no es que varias personas que representaban a grupos de apóstoles o de líderes de la iglesia, provenientes muy probablemente del seno de la comunidad de Jerusalén, o de las comunidades de Jerusalén judio-cristianas, que ponen en tela de duda el apostolado de Pablo. Ponen en tela de duda su trabajo, y parte de los argumentos que ellos utilizan es porque el apóstol no recibe un salario. Y uno de los argumentos más fuertes, que es en el caso de la segunda carta a los Corintios, es que el apóstol Pablo no fue testigo ocular, testigo presencial de Cristo Jesús. O sea, Pablo no estuvo con él, Pablo no escuchó sus enseñanzas, Pablo no tomó esa tradición oral del maestro, y por tal motivo
Pablo carece de ese respaldo según estos líderes. Es probable, según algunos comentaristas, que estos líderes hayan sido o pertenecieran a algún grupo de los grupos que se hacían o de las comunidades que se formaban de alguno de los 12 discípulos, y que a raíz de eso probablemente sintieran en su corazón el respaldo y la fuerza para decir: nosotros sí tenemos la enseñanza propia de un discípulo que estuvo con Jesús, y el apóstol Pablo no lo tiene así. Así es que muchos de ellos rehúsan aceptar la autoridad, el ministerio, el apostolado de Pablo, repito, aludiendo a su experiencia con Jesús y tratando de minar su autoridad en estas comunidades. Pablo, ante esta realidad, muy tristemente escribe algunos textos, escribe algunas cartas. Algunos dicen que esta segunda carta a los Corintios es una compilación de algunas más cartas, que no solo fue una, que probablemente en ella estén incluidas 2, 3 cartas. Y bueno, la intención del apóstol Pablo es precisamente defender su apostolado ante estos grupos, ante estas personas, que no solo aquí en la comunidad de Corinto, sino en la comunidad de Galacia, donde también se ve una disputa muy fuerte, directa, quizá la más fuerte del apóstol Pablo, y en Filipos probablemente también hayan llegado estos embates en contra del apóstol Pablo en esas diferentes comunidades con el mismo tenor. Por eso Pablo, hermanos, va a defender su apostolado. Pablo va a defender su ministerio. Y bueno, él va a usar un argumento muy importante, que él dice que el apóstol no es aquel que tiene la experiencia, no es únicamente aquel que tiene la experiencia personal, haciendo referencia, repito, a este argumento que sus detractores ponen delante de él, sino que él dice: apóstol es aquel que ha asumido este ministerio y que aquel que Dios ha querido y se lo ha revelado y se lo ha puesto en sus manos. En ese sentido, el apóstol defiende, repito, por eso se siente convencido que él es un apóstol, que él es llamado por Cristo Jesús, no directamente, no en vida, pero él está convencido, según la experiencia que el mismo libro de los Hechos nos presenta, que él también tiene este llamado de parte de Dios, aunque no haya sido en esta realidad durante Cristo Jesús aquí en la tierra. Por eso, repito, esta carta, hermanos, y esta sección va a tener este marco contextual, y va a invitar de alguna manera también, no solo va a confrontar a aquellos grupos, a aquellos líderes, sino también va a invitar a la iglesia, hermanos, va a interpelar a la comunidad de Corinto a que asuma una postura referente ni siquiera a su persona, sino referente al evangelio, que este evangelio se escuchó en boca del mismo apóstol. Y entonces Pablo, repito, hermanos, va a invitar a los hermanos de Corinto a que ellos también como comunidad reflexionen, tomen su postura en contra de estas situaciones que cada vez son más fuertes, que los ataques son más duros y más directos en contra de la persona y, repito, del ministerio de Pablo. Esta carta es una de las cartas más calurosas, más intensas que el apóstol manifiesta. Podemos ver su sentir, su preocupación por la iglesia que él ha plantado tiempo atrás y que ahora se ve en esta situación, en esta serie de conflictos y de realidades en las que Pablo se está viendo y está buscando ir contracorriente. Pablo tiene que defender entonces su apostolado, decía yo, la autenticidad de su misión contra los oportunistas y falsos apóstoles que han llegado a estas comunidades y que a través de sus críticas y difamaciones pretenden socavar su condición, su autoridad espiritual. El apóstol por eso desea una reconciliación, por eso surge este tema de la reconciliación en este marco del capítulo 5, pero el apóstol Pablo va a plantear este tema de una manera amplia y profunda, repito, no solo como un argumento en contra de estos líderes, sino como un tema profundo y amplio y como una tarea para toda la iglesia a partir de ese momento, para todos los creyentes que, al igual que Corinto, han asumido a Cristo Jesús como su Salvador. El apóstol desea la reconciliación, decimos,
y no solamente a título personal, no pretende solamente que exista esta reconciliación entre su público, entre su iglesia, entre esta comunidad y él, por el simple hecho de su persona, por estar bien, por quedar bien ante ellos, sino porque él sabe que esto es importante, porque él es el mediador. De alguna manera él ha sido como mediador de esta fe para su querida comunidad. Él sabe que lo que está en juego no es solamente las relaciones estrictamente interpersonales entre él y la comunidad y las personas de esta iglesia, sino la comprensión y aceptación estrictamente y ampliamente de lo que es el Evangelio. Pablo, repito, va a tratar el tema de la reconciliación o el ministerio de la reconciliación como un tema muy importante, incluso un tema medular en el Evangelio, y que por esta razón Pablo va a invitar a sus oyentes precisamente a que tomen postura, a que tomen acciones en favor de esta realidad que es la que están, o ante esta crisis que están pasando el apóstol Pablo y muchos hermanos en esta comunidad. El asunto es grave, afecta nada más y nada menos que la salvación de la comunidad. Pablo va a iniciar hablando, y por eso desde los versículos que nosotros hablamos, iniciamos la lectura del versículo 11. Pablo va antes de mencionar tácitamente el asunto de la reconciliación, Pablo va a hacer referencia al acto de la gracia de Dios y de la reconciliación de él por medio de su muerte. Por eso está preparando el terreno para abordar el tema, y de esta manera nos deja ver, repito, que no es un tema secundario, sino que eso es un asunto grave el que se está tratando, y el asunto es grave porque afecta la salvación de toda la comunidad, no solo de unos cuantos, no solo de su persona, no solo está en juego su autoridad o no autoridad moral o espiritual de Pablo, sino está en juego la salvación de la comunidad. Con lo que está pasando, con lo que están dando cabida, la comunidad están poniendo en juego, sin darse cuenta, la salvación, su salvación a nivel comunitario. ¿Cómo podría reconciliarse con Dios? Es una pregunta de alguna manera que podemos extraer de esta lectura, si no pasa por la reconciliación con el enviado y el embajador de Cristo Jesús. Es lo que Pablo está planteando, cuyo servicio es justamente el ministerio de la reconciliación. Pablo les dice a ellos, ¿cómo vamos a lograr la salvación? Si aquel que les ha hablado de esta reconciliación ahora lo están desechando, como aquel que les ha dado a conocer el misterio de la reconciliación por medio de Dios para ustedes, para el mundo, ahora ustedes lo desechan, ahora ustedes lo desprecian. Y por eso Pablo lo toma muy en serio este tema y se preocupa por atacar la problemática que está pasando. Es como decir hoy nosotros, ¿cómo podremos ser reconciliados con Dios si por lo que Él murió, que son nuestros hermanos, y que aunque muchas veces no los consideramos dignos, es una verdad que Cristo murió por ellos, no podemos reconciliar ni trabajar en la reconciliación con ellos o a favor de ellos? Es lo que está planteando el apóstol Pablo. Si nosotros como creyentes hoy que estamos aquí, que hemos aceptado este milagro, este misterio de la reconciliación que nace en el corazón de Dios, ¿cómo podrá ser plenamente efectivo en nosotros si nosotros no somos capaces de trabajar en este ministerio, de aceptar este ministerio y de asumirlo como tarea primaria en nuestras tareas como creyentes? Es por eso que el tema es tan importante, porque tiene que ver con nuestra salvación. Pablo, con esto, da a la tarea de la reconciliación la primacía en el proceso de salvación. Pablo va a decir con estos argumentos que acabamos de leer que la reconciliación es tan importante porque en el proceso de salvación es lo primero que existe. Antes incluso de experimentar la salvación, tenemos que experimentar la reconciliación, y que por eso es tan importante, y no se puede dar la salvación bajo ninguna circunstancia si antes no se vive, si antes no se actúa como si no se vive en reconciliación, pero si no también se actúa como un reconciliador. Pablo dice que la salvación es la reconciliación es predecesora
y es más, es quien la genera la salvación. Con esto, Pablo, repito, no solamente va a mencionar el tema como un tema secundario, sino como un tema medular. ¿Por qué? Porque antes de la salvación, dice el apóstol Pablo, existió algo que se llamó reconciliación. Y que por tal motivo, si no estamos reconciliados, si no asumimos una actitud de reconciliadores, de creadores de puentes, como decía la ilustración, entonces no puede haber salvación. Así que asumir esta noble tarea de la reconciliación no es otra cosa que dar a luz salvación. Y esto es muy interesante, porque estamos muy acostumbrados y entendemos que la tarea de la salvación es una tarea netamente de Dios, y eso es una realidad en mucho sentido. Pero Pablo, al abordar el tema de la reconciliación, lo que está haciendo es poner en nuestras manos ser partícipes de este proceso de salvación. ¿En qué forma o en qué medida? Bueno, en que de alguna manera nosotros, al igual que el apóstol Pablo, somos los agentes, o debiéramos ser agentes de reconciliación. Porque en la medida que nosotros lo estamos haciendo, lo que estamos generando no es otra cosa que la misma salvación. La lógica de Pablo es aplastante. Comienza señalando la consecuencia inherente para el cristiano. Ese cristiano que ha muerto, pero que ahora ha resucitado en Cristo Jesús. Habla sobre la creación de una nueva humanidad integrada por criaturas nuevas. Ya no podemos responder como la creación vieja. Este es un argumento que utiliza a lo largo de la lectura del apóstol Pablo. Y dice que si ahora hemos muerto en Cristo, ahora somos una criatura nueva. Y entonces, al Pablo, con esto, nos dice, ya no podemos movernos en la vieja humanidad, ya no estamos, o ya no deberíamos movernos en esa vieja humanidad, donde el poder transformador del Evangelio no ha hecho aún su labor. Por el contrario, debemos movernos en esta nueva humanidad que Cristo Jesús ha instaurado en nosotros a partir de la experiencia de la aceptación, de la reconciliación y de la salvación. Hacerlo así, mantenernos en la vieja humanidad, todos aquellos que hemos experimentado ya la reconciliación por parte de Dios, es ir contra la naturaleza, es pedir algo que no tendríamos o no estaríamos facultados para hacer. Y sin embargo, muchas veces así actuamos. A pesar de que somos nuevas criaturas, a pesar de que creemos en el poder del Evangelio, ese poder del Evangelio transformador, radical, y que sin duda en nosotros ha generado una nueva humanidad, una nueva realidad, a pesar y con todo eso, seguimos moviéndonos contra la naturaleza, porque seguimos muchas veces actuando con la vieja humanidad. Porque una vez que somos nuevas criaturas, no podemos vivir en los viejos rudimentos, con la lógica y los actos del viejo hombre, porque ya no somos eso. De una vez y para siempre, Cristo Jesús, hermanos, nos transformó por medio de su muerte, y no solo transformó nuestra condición física, sino cambió nuestra esencia, cambió lo que somos. No solo cambió nuestra apariencia, no solo cambió nuestra realidad corpórea, sino todo lo que somos, y aquello que tiene que ver con nuestra esencia, Cristo Jesús cambió. Porque no puede ponerse vino nuevo en odres viejos. Por eso Cristo Jesús, con el acto de su muerte y resurrección, ha hecho de nosotros una nueva y más perfecta realidad en Cristo Jesús. Además de este argumento que Pablo cita en el versículo 17, Pablo hace referencia también al aspecto de lo nuevo y lo viejo, o lo antiguo y lo nuevo. Este paso de lo antiguo a lo nuevo es concebido por Pablo como una reconciliación radical. Pablo, sin duda, tiene mucho contexto del Antiguo Testamento y utiliza esta idea, este binomio de lo antiguo
y lo nuevo, y dice que lo nuevo es precisamente esa reconciliación radical con Jesús, con Dios primeramente. O sea, que somos reconciliados con Dios no a medias, no una parte de nosotros, sino que una vez que hemos aceptado, Dios nos reconcilió en todo el sentido, y de una vez y para siempre. Por eso, esto no solamente puede, o no tendría solamente que afectar algunas actitudes, sino toda nuestra vida, toda nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras acciones, como decía al principio, incluso lo que decimos, ya no puede quedar al margen de esta nueva humanidad, ya no puede ser tomado, o podemos movernos o decir de una manera y pensar de otra manera. Todo lo que somos en nuestra integralidad tiene que estar actuado, hermanos, y movido por esta reconciliación radical con Dios que se obró en Cristo Jesús. Dicho de otras palabras, que cuando nos movemos en lo antiguo, como Pablo dice en sus textos, es movernos en una lógica individualista, en una lógica donde nos preocupa solo nosotros, y quedarnos en esa lógica, hermanos, es no vivir en la novedad de vida. O sea, siempre que yo solo pienso en mí, solo que actúo en ese individualismo, estoy regresando a los rudimentos, a lo antiguo, a lo pasado, siendo que Dios ya ha obrado en mí una reconciliación radical, total y de una vez y para siempre. Quedarnos, decía yo, en esta lógica es no vivir entonces en esa novedad de vida que el Evangelio nos ha traído. Por el contrario, por medio de esta reconciliación que Dios ha traído a nuestra vida, y que es el argumento que Pablo está utilizando precisamente para motivar a la reconciliación, a ser agentes de reconciliación, Cristo Jesús ha inaugurado la fase definitiva de la historia de la salvación. Es muy interesante cómo Pablo aquí utiliza los tiempos y cómo él utiliza este concepto de lo nuevo, y él dice que la nueva humanidad, aquello nuevo que es lo contrario a lo viejo, es un pensamiento comunitario, es un pensamiento de hacer esos vínculos, de hacer esos puentes con el otro, de promover la reconciliación, de buscar la reconciliación con los demás. Es moverse en pro de la reconciliación de todas las criaturas con Dios, de todo lo que se mueve en este mundo, es buscar, eso es moverse según el pensamiento de lo nuevo, de la novedad que Cristo Jesús ha traído. Dicho en frases del Antiguo Testamento, es regresar al destierro, del destierro, como narra Isaías 43. Es ese cielo nuevo y esa tierra nueva que también Isaías en su capítulo 65 hace referencia. Esa es la idea veterotestamentaria que palpita en las palabras del apóstol. Pablo dice, vivir en lo nuevo es ese futuro que nuestros padres, o que la fe del Antiguo Testamento tanto anheló, o tanto anhelaba y proyectaba y vislumbraba hacia el futuro. Pablo dice, ahora se nos ha manifestado el futuro nos ha llegado, el futuro nos ha alcanzado. Y Pablo utiliza aquí el concepto famoso, ¿verdad?, del kairos de Dios, y dice, ya no necesitamos el cronos, ese tiempo que tiene que ver con al final de la historia, cuando se termine este lapso, este ciclo, sino, dice Pablo, cuando vivimos en la nueva humanidad, cuando hemos creído en esa nueva realidad, ya no vivimos o no esperamos ese cronos, sino que el kairos, que es el tiempo de Dios, que no es en el sentido de medición de los días, sino más bien del momento favorable que Dios, cuando visita a la humanidad, ha llegado a nosotros. Por eso, repito, con este acontecimiento Jesús instaura una nueva realidad, y que cada vez que nosotros vivimos la reconciliación, nos comprometemos en la reconciliación, lo que estamos trayendo al mundo es el tiempo de Dios, es ese kairos de Dios que se atraviesa en el cronos del tiempo, del cotidiano vivir, y que nosotros traemos cada vez que nos movemos en pro de la reconciliación, en pro de reconciliar al mundo con Dios. El apóstol Pablo, hermanos, parte entonces de esta premisa, que el ser humano por sí mismo es incapaz de reconciliarse con Dios,
y es Dios en su gran amor quien decide hacerlo. Y bueno, lo hace por medio de Cristo que carga nuestras culpas, como relata el texto de Isaías, y el ser humano simplemente se deja reconciliar. Así inicia todo, y responde a esta oferta removiendo obstáculos y aceptando la reconciliación en nosotros. Por eso la reconciliación es un acto de gracia que solo puede tener una respuesta: más gracia. Por eso la tarea que de alguna manera Pablo les da en estos textos a los corintios, pero que sin duda también, hermanos, a nosotros nos da hoy, es que asumamos la tarea y la responsabilidad de ser agentes de reconciliación. Es imperativo y necesario para todos los que hemos gustado la gracia de Dios, para todos los que hemos sido favorecidos por la gracia de Dios, responder de la misma manera. ¿Cómo? Siendo agentes de reconciliación. Por eso, todo pretexto en este marco, en pro de no comprometerse en ser agentes de reconciliación, bajo el argumento que usa Pablo, queda anulado y sin valor. Venimos de un acto de reconciliación, y si todo se generó en la reconciliación primaria que Dios hizo con nosotros, el fruto que se espera también es reconciliación. Negar esta tarea, como ya he dicho, o no cumplirla, es estar en contra de la esencia misma de nosotros, incluso estar en contra de la esencia misma de lo que es la salvación, ya que la reconciliación es incluso antes de la salvación. Es más, la reconciliación engendra salvación. Sin reconciliación no existiría la salvación. Dicho en otras palabras más fuertes que el mismo apóstol Pablo usa en otras partes de sus textos, el no hacer es errar en el blanco, que desde el entendido en el Antiguo Testamento, eso es pecado. Las palabras entonces de la reconciliación es asumir entonces la tarea de Cristo Jesús en nosotros. Según lo que el apóstol señala en estos versículos, es la labor de reconciliar al mundo con Dios. Eso es la reconciliación, pues es nuestra tarea, como algo fundamental y trascendente en la labor que Jesús hizo en este mundo. Por lo tanto, para la Iglesia, el ministerio de la reconciliación no es otra cosa que asumir esta labor como nuestra, y también como muestra de nuestra filiación y compromiso con Jesús. Es encarnar y materializar la participación de la cena en actos concretos y cotidianos. Así que la mejor manera de saber que ya hemos sido justificados, que ya hemos sido salvados y que en un primer momento fuimos reconciliados con Dios, es ejerciendo este ministerio en sus tres dimensiones: conmigo mismo, refiriéndome a la experiencia que necesitamos como personas, a veces del perdón y de la aceptación que nosotros tendríamos que tener con nuestro prójimo, a través de aceptar a pesar de que sea diferente, a pesar de sus condiciones y de que quizá no existan razones para buscar una reconciliación, y con el mundo y del mundo con Dios, promoviendo la paz, la solidaridad y hermandad como signo de ser hijos de Dios. Algo que nuestro hermano Elías precisamente nos decía, y que en estos días se ha visto, ¿verdad? Se ve, al menos en los medios que nos llegan, se ve que la paz universal se tambalea, ¿verdad? Que las grandes potencias, lejos de precisamente de vivir en una realidad de relación, de comunión, se vive en una realidad hostil, de peligro, de poder. Por eso es tan pertinente, hermanos, este tema y lo que el apóstol Pablo está mencionando. Sin duda, entonces es una tarea que se antoja difícil,
porque si hay algo complicado que tiene que ver con el trabajo, es precisamente trabajar empezando conmigo mismo y con los demás. Es una tarea difícil, es más fácil, y quizá esto lo hemos heredado muchas veces, en ocuparnos en nuestra espiritualidad, ¿verdad? En ocuparnos en nosotros y mi compromiso con Dios y de mi salvación. Es más sencillo, es en ocasiones más fácil hacerlo. Quiero pensar en cómo el apóstol Pablo, a pesar de esta condición en la que vivía y de estas difamaciones que tenía, Pablo pudo haber pensado y haber dicho: bueno, pues yo soy salvo, yo hice mi tarea, yo ya les hablé, si quieren creer y si se pierden, pues es un problema de ellos, yo no me interesa lo que pase con ellos. Pablo no toma esa actitud, por el contrario, a pesar de que sabe que es una empresa difícil, complicada, Pablo hace lo necesario, incluso promete en textos más adelante volver a ir a Corinto, precisamente después de las noticias que le trae Tito, quien es probable que le haya traído esta carta, y promete volver a ir a Corinto porque está preocupado por la salvación de sus hermanos. Él sabe que la salvación de alguna manera está en él. Repito, él pudo haber dicho: bueno, yo estoy salvo, lo demás no me interesa, ya les prediqué, ya formé el evangelio, ya puse el evangelio ya, y lo demás es cuestión de ellos. Sin embargo, Pablo no lo hace así, y eso nos permite a nosotros entender que ver la acción de la salvación en un plano individual no es congruente con la tarea que tenemos como iglesia. Y a pesar de que se vislumbre difícil, a pesar de que se vea complicada, es precisamente esa tarea comunitaria a favor del necesitado donde radica, hermanos, la clave de ser iglesia. Es ahí precisamente, en lo difícil, en esta condición dura, que repito, no es sencilla, no nos gusta hacerlo, porque es complicado, pero es ahí donde entonces radica, hermanos, la clave y la tarea y la pertinencia de ser iglesia. Es muy interesante entonces que Dios ponga en nuestras manos tan vital tarea con el mundo. Sin duda, hermanos, Dios tiene mucha confianza en nosotros y espera mucho de nosotros. La tarea de reconciliar ahora por medio de nosotros al mundo, hermanos, es una tarea, repito, nada sencilla. Visto desde la lógica, desde otro punto de vista, esta tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, y desde la experiencia del hecho de que ya nos conocemos, sabemos nuestra tendencia, cómo somos más dados a levantar muros, ¿verdad?, a distanciarnos, que buscar la reconciliación en todos sus ámbitos, en todo su sentido. Visto desde esta lógica, hermanos, el hecho de que Dios haya puesto en nuestras manos una tarea tan trascendente es tan inexplicable, hermanos, que pareciera que raya en la necedad y en la insensatez. Repito, conociendo nuestra condición humana, a separarnos del otro, a vivir distanciados del que es diferente, a evadir nuestro compromiso y responsabilidad con mi prójimo. Referente a esto, repito, y sin duda, y pese a cualquier condición lógica, en este sentido, y según la propuesta del apóstol Pablo, hermanos, es improcedente. Ahora esta tarea, este proceso de reconciliación está en nuestras manos. Pero ¿por qué Dios lo ha puesto en nuestras manos? ¿Y por qué Dios nos ha dado en nuestras manos? ¿Por qué Dios ha puesto, como dice el apóstol Pablo, en vasijas de barro tan preciable tesoro? Es porque sin duda, hermanos, el misterio de la reconciliación tiene implicaciones no solo para el que lo recibe, sino para los que lo hacen, implicaciones grandes, tiene implicaciones fuertes en la vida del que lo hace. Permítame mencionar 4 muy brevemente y decir que el ministerio de la reconciliación, lo primero que hace, hermanos, es que me permite recordar mi condición de reconciliado. Cada vez que yo asumo esta tarea, y al hacerlo me recuerdo que yo antes
de buscar reconciliar a otro, alguien me reconcilió a mí con Dios. Pero no solo eso, hermanos, sino que constantemente Dios me reconcilia, porque es cierto que no existe un solo día sin dejar de ofender a Dios. Y cada día, hermanos, Dios nos reconcilia en su grande amor. Por eso la tarea de la reconciliación puesta en nuestras manos, más que una carga, más que una losa pesada, es una posibilidad que Dios nos da y una bendición enorme cuando lo asumimos con todo el corazón y con toda convicción. Repito, me permite recordar mi condición de reconciliado y eso me hace ser agradecido con Dios. Algo más, porque vuelve a actualizar el Evangelio y su sentido de salvación. Porque es muy interesante cómo saber, o es muy importante que yo tenga presente que cada vez que yo hago algo en pro de reconciliar o reconciliarme con alguien, lo que estoy haciendo es engendrando salvación. Lo que estoy haciendo con esos actos pequeños, con esos actos que parecen insignificantes o intrascendentes, lo que estoy haciendo es obrando salvación. Por eso se vuelve a actualizar el poder del Evangelio y su sentido de salvación. Porque además, hermanos, la tarea, como una tercera acción que hace el proceso de reconciliación, el ministerio de la reconciliación en aquel que lo ejerce, es recordar que es la tarea primaria de la iglesia. Dicho en pensamientos de algunos comentaristas cristianos modernos, dicen que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de enfermos. O en palabras de Jesús, que Él no ha venido a los sanos, sino a los enfermos. Cada vez que reconciliamos, cada vez que nos comprometemos con este acto de la reconciliación, hermanos, estamos recordando que nuestra tarea de ser iglesia es esa. Porque estamos aquí, no porque ya estemos acabados, sino porque necesitamos seguir siendo reconciliados con Dios. Y por último, porque es nuestro aporte a un mundo que cada día vive más enemistado entre Él mismo y Dios. Vemos sin duda en contextos inmediatos diferencias, problemas entre vecinos contra vecinos, pueblos contra pueblos, naciones contra naciones, y en medio, hermanos, la gente que sufre. Vivimos en una sociedad, hermanos, enferma, una necesidad que clama y gime, hermanos, por ser reconciliada con Dios. Y nosotros, al asumir esta tarea de ser agentes de reconciliación, asumimos la posibilidad y les damos la posibilidad de ser reconciliados con Dios. Cierro, hermanos, diciendo que la oportunidad inmediata que acabamos de vivir días pasados, hermanos, referente a los emblemas de la cena que nosotros llamamos, sin duda, hermanos, ha puesto en nosotros, ha renovado en nosotros y refrescado nuestra visión y compromiso con el Señor. Yo estoy seguro que todos los que participamos en la cena no fue en vano, no fue algo por hacerlo, sino que todos de alguna manera, hermanos, fue una experiencia renovadora, una experiencia de asumir compromisos. Y como algunos dicen, en este año litúrgico, por llamarlo así, que empieza para nosotros, debemos comprender que este tiempo es el tiempo de Dios, hermanos. Y es un tiempo ideal para que cada uno de nosotros nos volvamos agentes de reconciliación. Asumamos una actitud así ante la vida, como decía, ante todo lo que hacemos, y que esto se vuelva un sello distintivo en nuestra personalidad. Hay mucho por hacer, sin duda. Podemos empezar, repito, hermanos, para lograr este ministerio, para que esto se vuelva un sello distintivo de nuestra personalidad. Sin duda hay mucho por hacer, y bueno, quizá lo primero que tendríamos que hacer es reconocer que esta verdad, hermanos, es una verdad que no podemos omitir, que no podemos evadir. Somos reconciliadores porque nacimos de un acto de reconciliación.
No olvidemos entonces que la salvación también tiene un sentido comunitario. Es cierto que Dios pedirá cuentas a cada uno de nosotros, pero también, hermanos, pedirá cuentas de nuestro hermano y de lo que hicimos o no hicimos con él. Podemos rogar entonces, hermanos, a Dios para que Él ponga en nosotros su corazón, como acabamos de entonar, que nos permita mirar con sus ojos y sentir la misma pasión que Él siente por nosotros cuando nos rescató, y que aún siente siempre, hermanos, que somos indignos de su amor, y que a pesar de eso nos busca y nos reconcilia una y otra vez con Él. ¿Para qué? Para que esto genere en nosotros, hermanos, entonces la voluntad de emprender esta tarea en todo lugar que haya falta, y que este sea, decía, parte, hermanos, de un sello distintivo en nosotros. Lugares como nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro trabajo y todo lo que, donde nos movemos. Yo le invito entonces, hermanos, en esta tarde, a que si usted experimentó una vez más la gracia de Dios en este acto de la cena, este año que inicia, entonces, no permita que transcurra, hermanos, sin asumir esta tarea en usted. No permita que llegue otra cena si Dios en su bondad nos permite vivirla, sin decir: Señor, en este año yo asumí esta tarea y sé que tú me reconciliaste, y por eso me he asumido ser agente de reconciliación. Le invito entonces a que nos comprometamos, hermanos, en hacer agentes de reconciliación, y a que, como dice una oración, pueda ser una realidad en nuestra vida. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, que yo lleve el amor, que donde hay ofensa, que yo lleve el perdón, que donde hay discordia, que yo lleve la unión, que donde hay duda, que yo lleve la fe, que donde hay error, que yo lleve la verdad, que donde hay desesperación, que yo lleve la esperanza, donde hay tristeza, que yo lleve la alegría, donde están las tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, hacer que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, que yo no busque tanto ser comprendido, sino comprender, que yo no busque tanto ser amado, sino amar, porque es dando que se recibe, perdonando es que uno es perdonado, y muriendo es que se resucita a la vida eterna. Que Dios, hermanos, en su bondad nos permita asumir este compromiso y reconocer que el ministerio de la reconciliación es una tarea de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.